Retomando con la parte 2 de esta clase, tenemos miología del cuello. En el cuello nosotros podemos dividirlos en regiones: suprayoidea, infrayoidea, región lateral del cuello y región posterior del cuello o nuca. Vamos a ver los músculos de la región anterior del cuello conocidos como suprayoideos. Entre los músculos suprayoideos tenemos el músculo digástrico. El músculo digástrico es un músculo que tiene dos vientres. Un vientre posterior, ¿no?, cuyo origen va a estar netamente en lo que vendría a ser la ranura digástrica, ¿no?, que está ¿en qué hueso? En el hueso temporal. Y luego viene cuya inserción se podría decir que termina en el cuerpo del hueso yoides. ¿No? Y de allí va a partir el vientre anterior del músculo digástrico, cuyo origen del vientre anterior del músculo digástrico, para algunos autores va a ser la fosita digástrica y cuyo fin va a ser a nivel del cuerpo del hueso yoides, ¿no? Entonces tenemos vientre posterior del músculo digástrico, vientre anterior del músculo digástrico. Muy bien, ¿cuál va a ser la función del vientre posterior del músculo digástrico? Va a ser traccionar o tracciona el hueso yoides hacia arriba y hacia atrás. ¿Y cuál va a ser la función del vientre anterior del músculo digástrico? Abre la boca bajando la mandíbula y levanta prácticamente así el hueso yoides. Hay que recordar que entre el vientre posterior y el vientre anterior del músculo digástrico existe un tendón o denominado vientre intermedio del músculo digástrico, y el músculo estiloyoideo es el que le hace un asa a ese vientre intermedio. Y acá lo tenemos, al músculo estiloyoideo. El músculo estiloyoideo es un músculo cuyo origen va a estar a nivel de la apófisis estiloides del hueso temporal y cuya inserción va a estar dada también en el cuerpo del hueso yoides y le hace un asa al vientre intermedio o tendón del músculo digástrico. ¿Cuál va a ser la función de este músculo estiloyoideo? Tira del hueso yoides hacia arriba en dirección postero-superior o supero-posterior, como refieren los diversos autores. Entonces acá tenemos, recordando, el vientre posterior del músculo digástrico, el vientre anterior del músculo digástrico, el músculo estiloyoideo. En una vista, haciendo una hiperextensión, vamos a encontrar de adentro a afuera un músculo denominado el músculo genioideo. El músculo genioideo es un músculo que prácticamente se origina a nivel de las apófisis genii inferiores y va hacia el cuerpo del hueso yoides. Este músculo genioideo, cuya función va a ser elevar la mandíbula, fijar y tirar también del hueso yoides hacia adelante, ¿no? Y también va a realizar otras funciones como tirar la mandíbula hacia abajo y hacia adentro. Por fuera de este músculo vamos a encontrar el músculo miloioideo. El músculo miloioideo, cuyo origen va a estar en la línea miloioidea, que estaba en el cuerpo de la mandíbula, la línea oblicua interna miloioidea, y cuya inserción va a estar dada en el cuerpo del hueso yoides, ¿no? Este músculo es un músculo que forma parte del piso de la boca, ¿no? Por fuera, o ¿qué función va a hacer este músculo miloioideo? Va a ser soporta y eleva el suelo de la boca y eleva también evidentemente el hueso yoides. Luego, por fuera de este miloioideo vamos a encontrar nosotros el digástrico con sus dos vientres anterior y posterior y el músculo estiloyoideo. Y así completaríamos los músculos suprayoideos. Ahora nos centraríamos en los músculos infrayoideos. Entre los músculos infrayoideos tenemos al músculo homoyoideo. El músculo homoyoideo, cuyo origen está en el borde superior o cervical del omóplato escápula al lado de la escotadura coracoidea y cuya inserción va a terminar a nivel del cuerpo del hueso yoides. Pero lo que tenemos que ver es que este músculo homoyoideo tiene dos vientres, un vientre inferior y un vientre superior. Este músculo va a tener la función de deprimir y fijar al hueso yoides. Luego tenemos otro músculo, bueno, acá tenemos el homoyoideo, y luego por dentro del homoyoideo, medialmente el homoyoideo, tenemos este otro músculo. Este otro músculo es el músculo esternocleidoyoideo. Esternocleidoyoideo, o para algunos autores denominados esternoyoideo también.
Se inserta, ¿no?, en la cara posterior del esternón, en el borde posterior de la clavícula y termina en el cuerpo del hueso yoides. Este músculo se va a encargar de deprimir el hueso yoides después de la deglución. Por debajo del músculo esternocleidoyoideo tenemos otro músculo, que es el músculo esternotiroideo. El músculo esternotiroideo es un músculo que también se inserta, o que se origina, perdón, en la cara posterior del manubrio esternal y que termina o se inserta en la línea oblicua, labio inferior de la línea oblicua de la lámina del cartílago tiroides. Este músculo se encarga de tirar de la laringe o del cartílago tiroides hacia abajo. Y luego tenemos otro músculo más pequeñito, que es el músculo tiroyoideo. El músculo tiroyoideo viene del labio superior de la línea oblicua, que estaba en la lámina del cartílago tiroides, y va hacia el cuerpo del hueso yoides. Este se va a encargar de deprimir el hueso yoides, pero cuando el hueso yoides está fijo y levanta lo que vendría a ser la laringe. Estos son los músculos infrayoideos. Luego vamos a encontrar nosotros los músculos prevertebrales. Y acá hay bastante discusión, porque los prevertebrales son entendidos como aquellos músculos que están prácticamente delante de la columna cervical. Y entre ellos tenemos el músculo largo del cuello y largo de la cabeza, que algunos autores refieren. Este que estamos viendo es el largo de la cabeza y este de acá es el largo del cuello. Para algunos autores, el primero que les he mencionado, largo de la cabeza, era señalado como el músculo recto anterior mayor, que venía de la apófisis basilar hacia los cuerpos vertebrales de las primeras vértebras cervicales. Y ese otro músculo denominado como largo del cuello es un músculo que sí es conocido también en ambas escuelas como largo del cuello, que tiene fascículos ascendentes oblicuos, fascículos descendentes oblicuos y fascículos longitudinales o verticales a lo largo de la columna cervical y que toman a nivel de las vértebras cervicales, tomando las primeras vértebras dorsales o torácicas. Luego tenemos otro músculo que es el recto anterior menor, ¿no? El recto anterior menor, también es conocido este otro músculo, es muy importante, el recto anterior menor, que para algunos autores es conocido como recto anterior de la cabeza, ¿no? Cuyo origen va a estar a nivel de lo que vendría a ser la apófisis lateral de C1 del atlas y cuya inserción va a estar a nivel de la apófisis basilar del hueso occipital. La función de este va a ser flexionar la cabeza a nivel de la articulación occipito-atloidea, ¿no? Y este otro músculo que está lateral a él es conocido como el músculo recto lateral de la cabeza, cuyo origen va a estar también en la apófisis transversa del atlas y va a terminar también en lo que vendría a ser la apófisis yugular del hueso occipital. Y la función de este va a ser flexionar la cabeza lateralmente hacia el mismo lado, respectivamente. Luego, en la región lateral, ¿no es cierto? En la región lateral de lo que vendría a ser el cuello, tenemos este músculo muy importante que es el músculo platisma del cuello o platisma mioyoides, que también lo denominan así algunos autores. Es un músculo bastante superficial, es un músculo que se origina a nivel de lo que vendría a ser la región supraclavicular y termina en la base o cuerpo de la mandíbula o maxilar inferior. Es un músculo bastante superficial. Es cuadrilátero. Luego tenemos otro músculo que es el músculo esternocleidomastoideo. El músculo esternocleidomastoideo es un músculo que tiene, se podría decir, su fascículo esternal, su fascículo también clavicular, ¿no? El fascículo esternal va a estar en su origen a nivel de lo que vendría a ser el manubrio esternal. Su fascículo clavicular ya sabemos que está en el borde posterior, tercio medio de la clavícula. Se va a insertar a nivel de lo que vendría a ser la región mastoidea y algunos autores también refieren en la línea nucal superior.
La función de este músculo va a ser que va a ayudar a que incline la cabeza hacia el hombro del mismo lado, ¿no? Girando la cabeza para volver la cara hacia el lado opuesto, respectivamente. Luego, por debajo de él, tenemos los músculos escalenos. Escaleno anterior, que su origen va a estar en los tubérculos anteriores de C3, C4 y C5, y cuya inserción va a estar en el tubérculo de los escalenos o tubérculo de Liefranc, que está en la cara superior de la primera costilla. Luego tenemos otro músculo que es el músculo escaleno medio. El músculo escaleno medio también está en los tubérculos anteriores de las apófisis transversas de C3, C4 y C5, y termina también en la cara superior de la primera costilla, ¿no? Estos músculos van a hacer que se eleve la primera costilla, evidentemente. Luego tenemos otro músculo que es el músculo escaleno posterior. El músculo escaleno posterior, cuyo origen va a estar en las apófisis transversas, los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de C3, C4 y C5, y termina en la cara superior de la segunda costilla. También, evidentemente, va a hacer que se eleve o levante la segunda costilla. Luego tenemos los músculos de la región posterior de lo que vendría a ser el cuello, conocido como músculo de la nuca. Y acá hay que referir que los músculos de la nuca van a estar tapizados o cubiertos por el músculo trapecio, que es un músculo del tronco que ya lo vamos a referir más adelante, ¿no? Es el trapecio. Levantamos el trapecio, que es un músculo del tronco, y encontramos a un músculo de la nuca, que es el músculo esplenio. Para algunos autores conocido como esplenio de la cabeza. Es un músculo que se va prácticamente a originar en las apófisis transversas de lo que vendría pues, a ser C6, C7, en las apófisis, espinosas, de C6, C7 y las apófisis espinosas de T1 a T4, ¿no? Y se va a insertar a nivel de lo que vendría a ser la línea nucal superior, pero en el tercio externo. ¿Cuál va a ser la función de este músculo esplenio de la cabeza? Va a ser tirar de la cabeza hacia atrás individualmente, tira de la cabeza y gira hacia un lado, gira la cara hacia el mismo lado. Este va a ser el músculo conocido como el músculo esplenio de la cabeza. Por dentro del esplenio de la cabeza yo puedo ver otro músculo que es el músculo complexo mayor. Si retiro los esplenios, voy a encontrar al complexo mayor y lateralmente al complexo menor. Los músculos complexos son músculos prácticamente que los ubicamos, ¿no es cierto?, a lo largo de la columna cervical, ¿no? Son músculos que nosotros vamos a observar que vienen de las apófisis transversas de las últimas vértebras cervicales y primeras vértebras torácicas hacia el espacio que está entre la línea nucal superior e inferior, el complexo mayor. Y el menor viene de las apófisis transversas de las 4 primeras apófisis transversas de las vértebras cervicales y va también a ubicarse en el espacio que queda entre la línea nucal superior e inferior, pero en el tercio lateral o externo, respectivamente. Luego, ya profundamente, en un plano ya mucho más levantando lo que vendría a ser los complexos mayor y menor, ubicamos a los músculos rectos. Recto posterior mayor, que es el que estoy observando ahorita, y el recto posterior menor. El músculo recto posterior mayor, ¿no?, es un músculo que se origina a nivel de lo que vendría a ser la apófisis espinosa de C2. ¿Y dónde se inserta? Se inserta lo que vendría a ser por debajo de la línea nucal inferior. ¿Cuál va a ser su función? La extensión de la cabeza, rotación de la cara hacia el mismo lado del músculo. Por dentro de él tengo el músculo recto posterior menor de la cabeza. Es un músculo que también se origina a nivel del tubérculo posterior del atlas y termina por debajo de la línea nucal inferior. Se va a encargar de la extensión de la cabeza. También vamos a ubicar otros músculos como los oblicuos. Músculo oblicuo mayor o conocido también como músculo oblicuo inferior. El músculo oblicuo mayor o conocido como músculo oblicuo inferior de la cabeza viene de lo que vendría a ser su origen a nivel de lo que es la apófisis espinosa de C2 y termina en la apófisis transversa de C1. ¿Cuál va a ser la función de este músculo? La rotación de la cara hacia el mismo lado. Luego tenemos el músculo oblicuo también,
el músculo oblicuo menor o oblicuo mayor de la cabeza, que viene de la apófisis transversa de C1 y va por debajo de la línea nucal inferior, ¿no? ¿Cuál va a ser la función de este músculo? Va a ser la extensión de la cabeza e inclinación de la misma hacia el mismo lado. Listo. Y luego, algunos autores detallan un músculo conocido como el músculo transverso del cuello, que no es otra cosa que la continuación de los músculos de la gran masa muscular que ya vamos a pasar a detallar, ¿no? Respectivamente. Muy bien. ¿Cuáles son las fascias del cuello? En el cuello tenemos fascias, la fascia cervical superficial. La fascia cervical superficial es la fascia más delgada, que está en relación directa con el tejido celular subcutáneo de la zona, que está por debajo de la piel, pero por delante de lo que vendría a ser el músculo platisma del cuello o platisma mioyoides, y envuelve a todo lo que vendría a ser la región cervical. Es una fascia cervical, la fascia cervical superficial es poco detallada a nivel de los dibujos, pero sí es detallada cuando nosotros observamos en una disección. Lo que sí encontramos es la fascia cervical profunda, y esta fascia cervical profunda tiene hojas, una hoja superficial o de revestimiento. Esta hoja superficial o de revestimiento inicia desde la línea media anterior, ¿no? Viene, se distribuye hacia la parte posterior, envuelve, o se desdobla en dos hojas para envolver al músculo esternocleidomastoideo, nuevamente se fusionan ambas hojas y se abre también para envolver al músculo trapecio respectivamente. Esta es conocida como la fascia cervical profunda. Esta fascia cervical profunda, hoja superficial o de revestimiento, está en relación directamente, ¿no? Con lo que vendría a ser el nervio supraescapular y con lo que vendría a ser también la vena yugular externa. Luego tenemos en esta fascia cervical profunda la hoja pretraquial. Esta hoja pretraquial envuelve a los músculos infrayoideos y esta hoja pretraquial, a su vez de envolver a los músculos infrayoideos, también envuelve lo que vendría a ser las estructuras que están alrededor de la tráquea. A este nivel, algunos autores señalan a este ligamento, ¿no?, que se da, ¿no es cierto?, en la parte posterior, ¿no?, de lo que vendría a ser pues el esófago, ¿no?, que ya lo vamos a ir detallando respectivamente. Luego tenemos también la hoja prevertebral. La hoja prevertebral va a envolver a todos los músculos prevertebrales que ya hemos señalado como recto anterior mayor, como el largo del cuello, el largo de la cabeza, el recto anterior menor, o el recto anterior medial y lateral respectivamente, que corresponden al recto anterior menor, ¿no? A los músculos de la gran masa muscular que ya los vamos a ir detallando, los envuelve. Y luego tenemos la vaina carotidia. La vaina carotidia es una vaina que forma parte también de esta fascia cervical profunda, que envuelve a lo que se denomina las estructuras del van del cuello, a la vena yugular interna, a la arteria carótida común y parte también al inicio de la arteria carótida externa y al nervio vago, que conforma lo que vendría a ser el van del cuello. Entonces, ¿quién conforma el van del cuello? ¿No? La carótida común, la vena yugular interna y el nervio vago respectivamente. Pero hay que recordar que esta vaina carotidia también envuelve en su inicio a la arteria carótida externa, ¿no? Y a ese nivel también tenemos un espacio que se denomina el espacio retrofaringeo respectivamente. ¿Cuáles son los compartimientos del cuello para finalizar? Tenemos el primer compartimiento o compartimiento subcutáneo, que es el espacio que queda entre la cara posterior de la piel y lo que vendría a ser la cara anterior de esta aponeurosis o fascia cervical superficial. Luego tenemos un segundo compartimiento que es el compartimiento subcutáneo, que es todas las estructuras musculares, entre ellas tenemos pues lo que vendría a ser los músculos infrayoideos, el esternocleidomastoideo y el trapecio. Todo eso conforma el compartimiento del cuello, ¿no? O la segunda capa o el segundo compartimiento que es el subcutáneo. Luego tenemos el tercero que es el visceral, que es donde encontramos a todas las vísceras, la tiroides, la paratiroides, el esófago, la tráquea, a lo que vendría a ser el van del cuello. Ese es el tercer compartimiento visceral. Y el cuarto compartimiento es el que
se detalla de todos los músculos prevertebrales y los músculos de la gran masa muscular respectivamente, a ese nivel. Evidentemente que también ahí estamos detallando los músculos de la nuca, que es la región posterior del cuerpo, ¿no? Y eso es todo lo que vamos a referir el día de hoy. Les agradezco su atención.